The Loud House Fanfic recordando al hijo olvidado capítulo 17. Duelo de gemelas y un vistazo a las hermanas Loud. Algo que siempre había distinguido a los Loud era su capacidad de provocar un caos desmedido en cuestión de minutos. Era casi una marca familiar, un sello inevitable. Pero lo que Lori contemplaba en ese instante, superaba con creces cualquier desastre que sus hermanas y ella hubiesen causado jamás. ¿Pero qué demonios?, exclamó, sin poder contenerse. Ante sus ojos se extendía una ciudad completa, con calles, plazas y parques, rodeada de edificios altos y pequeños comercios. Podría haber sido un lugar común, vibrante de vida. Podría, si no pareciera que había sido arrasado por una guerra. Muros resquebrajados, torres derrumbadas sobre sí mismas, fachadas arrancadas como si hubiesen sido golpeadas por un desastre natural. El suelo estaba cubierto de fragmentos de concreto y acero retorcido. La escena parecía sacada de una película postapocalíptica, y, sin embargo, había algo más. Un detalle que, en medio del horror, le resultaba inquietantemente familiar. Un desorden peculiar, un caos con identidad propia. El tipo de caos que no dejaba dudas de su origen. Un par de sombras se deslizaban a toda velocidad entre las calles en ruinas, chocando una en contra de la otra como relámpagos furiosos. El estruendo de sus enfrentamientos hacía temblar los muros desgastados, levantando polvo y fragmentos de piedra a cada impacto. De pronto, ambas se detuvieron en seco en medio de una avenida destrozada, revelando al fin sus figuras. Eran dos muchachas de unos 16 o 17 años, idénticas como dos gotas de agua. Rubias, de rasgos finos, gemelas, aunque sus vestimentas gritaban contrastes. La primera vestía con un traje de arquera azul marino, capa con capucha roja ondeando a su espalda, arco firme en la mano y un carcaj sobre los hombros. Su cabello, recogido en una coleta alta, acentuaba la intensidad de su mirada. Quien la viera pensaría en una Caperucita Roja, que ya no era una víctima, sino un depredador. La otra, en cambio, parecía salida de un cuento de hadas torcido por la guerra. Su armadura plateada, adornada con delicados toques rosados, relucía bajo la luz apagada del lugar. Grebas hasta las rodillas, guanteletes que cubrían hasta los codos y una pechera sólida que no ocultaba el vestido rosa que ondeaba bajo el acero. En la diestra empuñaba su espada y sobre su frente brillaba una tiara dorada que era menos un adorno real, y más parecía un tocado de batalla que protegía su cabeza. A simple vista podían parecer que solo eran dos chicas disfrazadas, pero las criaturas que las acompañaban no permitían que dudaras de lo que estaba pasando. La cazadora, con su capa roja ondeando, montaba un imponente oso grizzly acorazado con una armadura de bronce antiguo, cada movimiento del animal haciendo crujir las placas oxidadas como si despertaran de un letargo milenario. Frente a ella, la princesa estaba resguardada por un caballero de armadura blanca, impecable y sin fisuras, cuya presencia era tan enigmática como su rostro oculto tras el yelmo. Espada y escudo, ambos completamente blancos, parecían más símbolos que simples armas. La tensión era palpable, el aire cargado de polvo y electricidad. Ríndete, Lola. Vas a perder otra vez. Espetó la arquera, con la voz firme, los ojos clavados en su gemela. Eso lo veremos, respondió la princesa con un tono que mezclaba desafío y orgullo. El arco en manos de Lana se partió en dos con un chasquido metálico, transformándose en cuchillos de caza brillantes y letales. No hubo más palabras, ya que ambas se lanzaron al frente, el acero chocando en destellos que iluminaban las ruinas. Las dagas de Lana bailaban veloces contra la espada de Lola, cada impacto resonando como campanas de guerra. Ninguna cedía, ninguna retrocedía. Era un duelo de reflejos y voluntad, donde cada golpe podía ser el último. El equilibrio se rompió cuando el oso embistió con un rugido atronador. La princesa apenas alcanzó a reaccionar, su caballero blanco alzando el escudo justo a tiempo para recibir la colisión. El impacto fue brutal, y el suelo tembló bajo sus pies. Con un giro fluido, el caballero contraatacó, lanzando un tajo lateral que obligó a Lana a retroceder. Ella apenas sonrió, jadeando por la adrenalina que recorría su cuerpo. Veo que ahora eres más rápida, murmuró, antes de que sus cuchillos volvieran a encajar, recuperando la forma de arco. En un solo movimiento tensó la cuerda y disparó dos flechas negras como la noche. Lola se resguardó tras el escudo de su guardián, convencida de haber resistido, hasta que ambas flechas explotaron al impacto. Una nube de humo denso y asfixiante se expandió, engullendo a los cuatro combatientes.
El silencio que siguió fue inquietante, apenas roto por el chasquido de brasas invisibles en el aire. La nube de humo aún flotaba en el aire, difuminando las siluetas. Para cualquiera, la confusión sería un obstáculo, pero no para ellas. Lana, con el arco ya preparado, no disparó a ciegas, en su lugar, dejó que el gruñido de su oso y el eco metálico del caballero blanco le dieran una marca a la cual apuntar. Sus flechas silbaron hacia los ángulos donde intuía que su enemigo se movería, no donde estaba. El caballero bloqueó cada proyectil, con relativa facilidad, su escudo, transformándose en una muralla impenetrable. Al mismo tiempo, avanzaba un paso tras otro, empujando a Lola hacia adelante. Un movimiento calculado por parte de la princesa que esperaba que el avance obligara al oso a retroceder, encajonando así a Lana. Pero la cazadora lo anticipó y con una señal sutil el grizzly se giró, arrasando con un muro de ruido y dejando escombros caer justo entre él y el caballero, obligándolo a ralentizar su avance. Lana sonrió. Cada piedra era un obstáculo que volvía más difícil la embestida frontal de su rival. ¿Astuta? Murmuró Lola, sin perder la compostura. La princesa levantó su espada y trazó un arco brillante sobre el aire. El caballero imitó el gesto, levantando su escudo con fuerza. Fue entonces cuando Lana entendió que el golpe no era para ella, sino para despejar el terreno. Con una sola embestida, el caballero derribó los escombros y devolvió el campo abierto a su dueña. El grizzly rugió, furioso, pero Lana no perdió el control. Con un leve toque en el lomo del animal, lo lanzó hacia un costado. Ella, mientras tanto, giró sobre sí misma, disparando otra flecha que se partió en pleno vuelo en 3 proyectiles más pequeños. Una trampa en abanico, diseñada para forzar a Lola a elegir entre cubrirse a sí misma o seguir avanzando. Pero la princesa ni parpadeó. Su caballero giró el escudo para cubrirla a ella en caso de necesitarlo, mientras la propia Lola desvió uno de los proyectiles con un corte de espada. El resto impactó en el suelo, levantando polvo y piedras. Ambas sabían que aquel duelo era el más difícil y complicado, que si pelearan con cualquiera de sus otras hermanas. Ya que, cuando una tenía listo un plan de ataque, la otra siempre tenía una respuesta. Guardianes y gemelas, movimientos calculados como piezas de un mismo tablero. El caballero y el oso volvieron a encontrarse con una colisión brutal, dientes contra acero, fuerza bruta contra disciplina inquebrantable. Mientras tanto, Lana y Lola se movían alrededor de ellos, como satélites girando en torno a un mismo centro, lanzándose ataques y respuestas en perfecta sincronía. Era un baile en perfecto equilibrio, pero a la vez, un punto muerto. Al notar esto, Lana comprendió que seguir intercambiando golpes sería inútil. Necesitaba algo decisivo. Con un ágil movimiento saltó a la espalda de su oso, y con un silbido distinto, corto y agudo, le ordenó retroceder con toda su fuerza. El grizzly obedeció de inmediato, sus poderosas patas levantando nubes de polvo mientras se apartaba, alejándola de su hermana. Lola, al notar la intención, corrió hacia ella con la espada lista, pero en su prisa se separó demasiado de la cobertura de su caballero. Un error que Lana no dejaría pasar. La cazadora tensó su arco y disparó una flecha distinta a todas las anteriores. Subió recta hacia el cielo, cortando el aire con un zumbido agudo. Entonces, en lo alto, estalló en un centenar de fragmentos incandescentes, que comenzaron a descender envueltos en llamas. Desde la distancia, cualquiera juraría que era una lluvia de meteoritos, en un hermoso espectáculo de luces rojas y amarillas. Pero Lola solo vio fuego y muerte cayendo sobre ella. No. Logró exclamar, retrocediendo con desesperación. Las flechas ardientes surcaban el cielo a toda velocidad, iluminando las ruinas como un ocaso violento. Lola no tendría tiempo de huir. Pero justo antes de que el impacto la alcanzara, una sombra blanca se alzó frente a ella. El caballero, silencioso e imponente, la envolvió entre su pecho y su escudo. Con un estruendo ensordecedor, las flechas se estrellaron contra la barrera metálica. El choque levantó chispas y una onda de calor que estremeció toda la calle. Cada proyectil rebotaba o se deshacía contra el escudo, pero, aún así, la fuerza era brutal. El caballero permaneció firme, clavando los pies en la tierra como si fuera una muralla viviente. Lola, protegida en el refugio de su guardián, apretó los labios y cerró los ojos, escuchando cómo el mundo parecía derrumbarse alrededor de ellos. Cuando el último proyectil cayó, el silencio volvió, roto solo por el crujido del metal aún ardiente. El caballero no se había movido ni un paso atrás. Su escudo, ennegrecido por el fuego, seguía alzado, cubriendo a su princesa. Lola abrió los ojos lentamente, temblorosa.
Por un instante, todo quedó en un silencio extraño, interrumpido solo por el estruendo del metal. Aprovechando su momento de distracción, el oso embistió con furia contra el caballero, y el choque fue tan brutal que el aire mismo tembló. El escudo blanco resistió, pero los brazos del guerrero comenzaron a crujir bajo la presión, como si los huesos invisibles tras la armadura se quebraran con cada segundo. Al final, la fuerza salvaje del animal prevaleció. Con un rugido ensordecedor, el oso arremetió contra el caballero y lo arrastró consigo, atravesando muros, columnas y cualquier estructura que se interpusiera en su camino. El suelo temblaba con cada impacto. Lola quedó atrapada en medio de aquel caos, sus manos apretadas con fuerza contra la empuñadura de su espada, buscando una salida. El polvo y los fragmentos de piedra caían a su alrededor, y en ese momento escuchó la voz de su hermana resonar entre el estrépito. Ríndete, princesa. Sigo siendo más fuerte. Dijo Lana desde la espalda de su oso, su arco ya tensado, lista para disparar si Lola intentaba escapar. Las palabras no solo dolieron, atravesaron como dagas el orgullo de la gemela de rosado. En su interior, una furia silenciosa tomó forma. Te enseñaré quién es más fuerte. Pensó Lola, con la mirada endurecida y el corazón latiendo como un tambor de guerra. El combate de las bestias terminó dentro de uno de los edificios más altos de la ciudad. El choque había debilitado sus cimientos. Tal vez por el daño acumulado en batallas pasadas, o tal vez por el peso mismo del destino, las paredes comenzaron a colapsar, y pronto todo el edificio empezó a derrumbarse sobre ellos. Lana lo notó de inmediato. Su mente trabajó con la rapidez. Un silbido bastaría para que su compañero escapara. Vamos, sal de ahí. Ordenó, apretando con fuerza la cuerda de su arco. Pero el oso no respondió como esperaba, puesto que, con un movimiento repentino, el caballero lo sujetó por una de sus patas traseras. El grizzly rugió con furia, intentando liberarse, pero la fuerza implacable del guerrero de blanco lo mantenía prisionero, impidiendo cualquier retirada. Lana comprendió lo que significaba ese gesto. El caballero había decidido hundir a su compañero con él, aunque el edificio entero cayera encima. No. Gritó, con el corazón apretado. No había tiempo para pensar en un plan, ni tampoco tenía el campo de visión para un disparo salvador. El techo ya se desplomaba, las paredes cedían y el eco del derrumbe ahogaba cualquier otra cosa. Con un dolor que se reflejó en cada músculo de su cuerpo, Lana tomó la única decisión posible. Saltar fuera de la zona de colapso, abandonando a su compañero. El grito del oso se perdió entre los escombros, cuando el edificio terminó de desplomarse, tragándose tanto al caballero como a la bestia. Por su lado, Lana rodó por el suelo al caer, cubierta de polvo y con el arco todavía en la mano. Cuando la nube de polvo, producto del derrumbe, comenzó a disiparse, Lana se aferró a su arco y contuvo la respiración. El silencio era sofocante, demasiado absoluto para un campo de batalla. Su instinto le gritaba que Lola estaba cerca, acechando. Y si algo conocía de su gemela, era que no dejaría pasar la oportunidad de atacar desde la sombra. De pronto, un destello metálico atravesó el polvo. Lana apenas tuvo tiempo de reaccionar, convirtiendo su arco en dagas y bloqueó con ambas manos el filo que intentaba atravesar su costado. El golpe fue tan violento que la vibración recorrió sus brazos hasta los hombros. De entre los escombros surgió Lola, con el vestido desgarrado y la armadura manchada de tierra y polvo, pero con los ojos encendidos de determinación. Pensé que a las princesas no les gustaba ensuciarse la ropa. Exclamó Lana con una sonrisa burlona, aunque sus manos temblaban por el impacto. En la guerra y el escenario todo vale. Replicó Lola con una sonrisa feroz, empujando su espada contra las dagas de su hermana. El choque las separó apenas unos centímetros, lo suficiente para que ambas volvieran a lanzarse al ataque sin dudar. Pues ya veremos quién gana. No hubo más palabras. Las gemelas se lanzaron en una danza mortal, tan rápida que los destellos de acero parecían relámpagos. Cada golpe era respondido con la misma intensidad, cada estocada encontraba una daga que la desviaba, cada tajo encontraba un filo gemelo dispuesto a detenerlo. Las chispas volaban con cada impacto, iluminando fugazmente sus rostros idénticos, distorsionados por el esfuerzo y la ira. Lana giró sobre sí misma, buscando el flanco de su hermana, pero Lola bloqueó con un movimiento lateral, desviando las dagas con un giro de muñeca que casi cortó el aire junto a su rostro. La cazadora retrocedió un paso, solo para tensar de nuevo el arco en un movimiento imposible y disparar a quemarropa.
La flecha silbó, pero Lola reaccionó girando su espada en un arco ascendente y partió el proyectil en dos antes de que la rozara. El aire entre ambas vibraba con la fuerza de cada intercambio. Ninguna cedía, ninguna mostraba una grieta en su defensa. Era como si se enfrentaran a un espejo, cada una anticipando el movimiento de la otra, cada golpe contrarrestado por un reflejo perfecto. El suelo a su alrededor comenzaba a ceder bajo el peso de sus choques. Piedras rodaban, el polvo se levantaba otra vez, y los restos del edificio retumbaban como si temieran desmoronarse aún más. Un último cruce de espadas y dagas las dejó frente a frente, sus rostros a pocos centímetros, jadeando, con el sudor y la tierra pegados a su piel. Lana, en un intento de sacar ventaja de tener dos dagas, cruzó ambas armas y con destreza, apuntó directo a la pierna de su hermana, mientras la otra buscaba distraerla con un movimiento engañoso. Pero lo que no esperaba era que Lola ya hubiese previsto esa jugada. Con un giro fulminante de su antebrazo blindado, Lola interceptó el ataque y golpeó la muñeca de Lana de manera precisa. El chasquido metálico se mezcló con el dolor que recorrió el brazo de la gemela del ojo. La daga salió disparada, girando en el aire hasta perderse entre los escombros. Por un instante, Lana quedó en desventaja, cosa que no debía permitirse si es que realmente quería ganar. Así que no podría dudar. Con un grito breve y seco, lanzó una patada frontal. Su golpe expulsó el aire de los pulmones de Lola junto con un jadeo ahogado. Su cuerpo salió despedido hacia atrás. La chica de rosa rodó por el suelo, abriendo surcos de polvo, sorprendida por la fuerza de su hermana. Ese segundo de respiro fue suficiente. Lana, con el pulso aún temblando, corrió entre las ruinas hasta recuperar su daga perdida. Y desde lo alto de una pila de escombros, recuperó el control. Sus pies firmes sobre montículo, el arco en mano, la cuerda tensándose con una flecha que brillaba bajo la luz de la luna. Lo siento, hermana, pero este es el final. Su voz sonó fría, segura de haber ganado. Pero justo cuando iba a soltar la cuerda, un escalofrío helado recorrió su columna. Algo estaba allí, demasiado cerca. Una presión metálica, cortante y amenazante, rozaba la piel de su cuello. Los ojos de Lana se abrieron de par en par. Tienes razón, hermana. Murmuró Lola, levantándose del suelo con una sonrisa cargada de triunfo, mientras guardaba lentamente su espada en la vaina. Es el final. El arco de Lana cayó al suelo, su tensión deshecha. Con una mueca amarga, alzó ambas manos en señal de rendición. No había otra salida. El caballero de su hermana, con un sinnúmero de daños, estaba detrás de ella, con su espada en su cuello de manera amenazante, como si hubiese surgido de la nada. Tú ganas. Escupió Lana, con disgusto. Un gesto apenas perceptible de Lola bastó. El caballero retiró la hoja y se mantuvo erguido, silencioso, antes de acercarse obedientemente a su señora. Con un murmullo grave, su forma se deshizo en motas de luz, que giraron en espiral hasta condensarse en un dije blanco con vetas naranjas. Lola lo tomó con suavidad y lo colgó en su cuello, sonriendo satisfecha. Mientras tanto, Lana bajó de la pila de escombros, con pasos pesados, buscando entre las ruinas. Lola, sé que querías ganar, pero ¿era necesario tirarme un edificio encima? Gruñó, con un tono entre ironía y reproche, al ver columnas partidas y vigas dobladas con marcas de cortes. Lola, sentada sobre una losa quebrada, se encogió de hombros. No se me ocurrió otra estrategia que funcionara contra tu oso. Su voz sonó ligera, casi divertida, como si lo ocurrido hubiese sido solo un juego. Las dos continuaron charlando, el eco de su duelo aún flotando en el aire, sin saber que desde la distancia alguien las observaba. Un poco más alejada del campo de batalla, Lori estaba paralizada, incapaz de asimilar lo que había presenciado. Sus ojos seguían fijos en el caos que acababan de desatar dos de sus hermanas. Apenas unas niñas, peleando con la furia y la destreza de guerreras, como si estuvieran hechas para la guerra. Edificios derrumbados, chispas de acero, rugidos de criaturas irreales, su corazón latía con violencia en su pecho. No era solo el miedo de verlas lastimarse, sino el detalle perturbador que la mente de Lori no podía ignorar, era que no parecían tener la edad que recordaba. Ambas se veían mayores, con una presencia imponente, como si hubieran dado un salto imposible hacia otra etapa de sus vidas. Tragó saliva. Sus piernas temblaban, pero, aún así, dio un paso hacia adelante. Tenía que detenerlas antes de que se hicieran daño de verdad.
Respiró profundo, llenando sus pulmones de polvo y humo, y con paso firme empezó a caminar hacia sus hermanas, lista para gritarles y poner fin a esa locura. Pero entonces ocurrió. Una puerta. Apareció frente a ella como si hubiera estado allí todo el tiempo, esperando el momento exacto. No era una puerta normal, no se sostenía sobre paredes ni marco alguno. Flotaba en medio del aire, apenas iluminada por un resplandor extraño que escapaba por las rendijas. Desconcertada, quiso evitarla, quiso rodearla, pero sus pies no respondieron. Un tirón invisible la empujó hacia el interior, y cuando cruzó el umbral, un escalofrío recorrió cada fibra de su ser. En un parpadeo, la batalla, el polvo y el ruido desaparecieron. Bienvenida a la ciudad de pruebas, de mi humilde morada. Dijo Haiku, con un aire tranquilo y ligeramente cansado, mientras se acomodaba en una pequeña mesa de aspecto elegante. Lori, todavía confundida, volteaba en todas direcciones, tratando de orientarse. Desde su posición en aquel lugar, podía ver toda la ciudad, un panorama que la dejaba sin aliento y, al mismo tiempo, inquieta. ¿Dónde estoy? Preguntó, con un hilo de preocupación en la voz. No era normal ser transportada de repente a un lugar que parecía sacado de otro mundo. Estás en mi palco principal. Contestó Haiku, con una calma medida, como si todo aquello fuera algo cotidiano, aunque su mirada denotaba una leve fatiga que antes no estaba ahí. No le molestaba responder preguntas, pero esperaba que quien las hiciera realmente estuviera dispuesto a escuchar y concentrarse. En este momento, la pelinegra no tenía tiempo para distracciones. Te explicaré qué es este lugar y por qué te trajimos aquí, pero necesito que me prestes toda tu atención. Continuó con firmeza, dejando claro que esperaba cooperación, no desafío. Captando el matiz, solo asintió con un gesto inseguro, tragando saliva. Espero que guardes todas tus preguntas para el final. Así que, toma asiento y escucha. Al instante, una silla emergió del suelo frente a ella, colocándose con delicadeza como si hubiera estado esperando ese momento. Tan concentrada estaba Lori en lo que su anfitriona estaba a punto de explicarle, que ni siquiera notó al conejo acurrucado en el regazo de Haiku, durmiendo plácidamente como si nada más existiera a su alrededor. Empezaré desde el principio. Dijo, con voz serena, pero cargada de un peso que hacía saber a Lori que lo que iba a escuchar cambiaría todo lo que creía conocer. Luna estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, practicando con sus guitarras. Lo que en ella sería algo normal y típico, se volvía aún más extraordinario porque lo hacía con dos instrumentos al mismo tiempo. Sigo sin poder coordinarlas. Murmuró a nadie en particular, frunciendo el ceño mientras las cuerdas vibraban bajo sus manos. Hasta que una voz proveniente de su espalda interrumpió sus pensamientos. El hecho de que puedas manejar dos manos extra al mismo tiempo ya es un logro por sí solo. Dijo Lisa, con un tono ligeramente exasperado. Lo dice la que destruyó la ciudad anterior con un láser. Respondió Luna con voz monótona, sin dejar de mover las cuerdas. Eso fue un accidente, inesperado. Ajá, sí, por eso Haiku te regañó durante 15 minutos. Replicó, provocando que Lisa hiciera un gesto de dolor recordando aquel momento. ¿Y bien, el nuevo modelo te está funcionando correctamente? Preguntó Lisa, señalando los brazos mecánicos que sobresalían de los costados de Luna, con su aspecto esquelético y casi inquietante. Sí, pero siguen sin ser lo suficientemente rápidos como mis manos. Respondió con un hilo de frustración. Qué extraño, según las últimas pruebas que les hice, no deberían tener ese problema. Comentó la más pequeña, llevándose una mano al mentón mientras analizaba mentalmente la situación. Entonces, otra voz surgió de la nada. Le hace falta pensar menos y dejar que su instinto la guíe. Dijo Lucy, apareciendo de repente y haciendo sobresaltarse a ambas castañas. Mierda. Lucy, te he dicho que no hagas eso. Gritó Luna, dando un brinco y tambaleándose mientras intentaba recuperar el control de las guitarras. Lisa cayó sobre su trasero, las herramientas que usaba se resbalaron de sus manos, junto con algunas de las piezas de su nueva creación. Lo siento, lo olvidé. Se disculpó de manera poco convincente, como si asustar a su familia fuera parte de un juego que solo ella entendía. Bien, ignorando que casi me provocas un infarto. ¿Qué quieres decir con dejar de pensar?
Preguntó Lisa, frunciendo el ceño mientras recogía sus cosas del suelo. ¿Acaso necesitas pensar cuando usas tus propias manos? Respondió Lucy, caminando con paso decidido hacia la ciudad en ruinas, un par de espadas gemelas apareciendo en su cadera. Eso no tiene sentido. Nuestro cerebro hace todos los cálculos para que no tengamos que pensar en cada movimiento. Murmuró Lisa, entrecerrando los ojos, tratando de comprender la lógica de su hermana mayor. Lo hacemos de manera instintiva. Susurró Luna, como si empezara a captar la idea. Sería una manera de decirlo, pero hay todo un proceso que debes entender para. Lisa empezó a explicar todo el proceso que había detrás de cada uno de los movimientos del cuerpo humano. Pero Luna, sintiendo un impulso repentino, se levantó de un salto y salió corriendo tras la gótica que se comenzaba a perder en la ciudad. Espera, Lucy. Gritó, dejando atrás a Lisa, que la observaba con una mezcla de resignación y frustración. La científica murmuró para sí misma, mientras era dejada atrás por sus hermanas. Incultas, siempre buscando respuestas fáciles. Y con eso, recogió todas las cosas que estaba usando, y comenzó a seguirlas. No queriendo estar sola en este momento. No puedo creer que enterraste a mi pobre oso bajo todo ese edificio, sin ninguna consideración por lo que iba a sufrir. Refunfuñó Lana, cubierta de polvo de pies a cabeza, con el cabello lleno de escombros y hasta un ladrillo pequeño atorado en su coleta. Como si yo supiera que ese edificio tenía un sótano más profundo que el ego de Lynn. Se defendió Lola, inflando las mejillas en un puchero que hacía ver su rostro más infantil. Ambas habían dejado atrás sus atuendos de combate. Ahora vestían ropa deportiva y cómoda, que eran conformados por pantalones flojos, camisetas holgadas y mucho polvo. La única diferencia estaba en los colores. Rosa para la princesa frustrada y azul marino para la cazadora despeinada. Detrás de ellas, el caballero de armadura blanca caminaba a paso firme, cargando sobre su espalda al oso grizzly de lana. El pobre animal tenía trozos de su cuerpo que se deshacían en partículas de luz que chisporroteaban en el aire como luciérnagas tristes. Además, ¿cómo es posible que todavía no puedas transformar a tu oso en algo más fácil de cargar? Bufó Lola, lanzando una mirada al caballero, que marchaba imperturbable con su peludo equipaje. Te recuerdo que yo llevo menos tiempo practicando que tú. Espetó, alzando los brazos con desesperación. Las dos estaban listas para iniciar otra riña verbal y posiblemente física, cuando una voz resonó de la nada, cargada de exagerado dramatismo. Tranquilas, niñas. Yo las ayudaré con su peludo problema. ¿Entienden? ¿Peludo problema? Antes de que pudieran reaccionar, de la nada, su hermana, la comediante de la familia Loud, apareció en una pequeña explosión de humo, parada sobre una gran pelota que giraba con un chillido ridículo de goma inflada. Llevaba puesto un traje de bufón, ajustado y brillante en tonos amarillos y naranjas, que parecían reflejar la luz a cada movimiento. Su silueta era delgada, pero exagerada en proporciones. Sus brazos y piernas se veían un poco más largos de lo normal, y sus manos y pies estaban cubiertos por guantes y botas sobredimensionadas que daban un aire caricaturesco, como si fueran demasiado grandes para su propio cuerpo. Su rostro estaba cubierto por maquillaje que resaltaba sus facciones. Mejillas pintadas con círculos rojos, labios delineados en una sonrisa demasiado amplia para ser natural, y una sombra ligera bajo los ojos que le daba un toque ambiguo entre cómico y perturbador. Su cabello castaño estaba recogido en dos coletas alborotadas, adornadas con cascabeles que tintineaban con cada salto. En una mano llevaba un pequeño bastón que brillaba como un juguete de feria, que hacía girar alrededor de sus grandes dedos con bastante facilidad. Con un gesto exagerado, una caja apareció alrededor del oso, cerrándose a su alrededor como un truco de mago. Acto seguido, la caja comenzó a encogerse hasta que quedó del tamaño de la palma de una mano. Tarán. Gritó Luan, alzando la diminuta caja con una pose ridículamente triunfal. Las gemelas, cubiertas de polvo y cansadas, no pudieron evitar aplaudir. Aunque sabían que gran parte de todo lo que hacía su hermana comediante era escalofriante, la facilidad con la que manipulaba esta realidad siempre les arrancaba una mezcla de respeto y miedo. Con un brazo que se estiró de manera imposible, Luan entregó la cajita a Lana, que la recibió con un suspiro resignado. Luego, la bufona continuó su espectáculo, rodando sobre la pelota mientras hacía acrobacias básicas como si estuviera en un circo improvisado.
Gracias Luan, eso fue genial. Dijo Lana, aún sacudiéndose la mugre de su cabello. De nada. Respondió la payasa con fingida modestia, antes de cruzar los brazos y soltar con tono inquisitivo. Ahora explíquenme. ¿Por qué estaban teniendo un duelo sin un árbitro? Las dos rubias quedaron paralizadas, antes de que se miraran entre sí. Mientras un sudor frío les recorría la espalda. Yo solo que quería probar algo. Sí. Solo estábamos, ensayando un. La excusa improvisada se desmoronaba más rápido que el edificio que habían echado abajo. Y Luan lo sabía. Lo siento, chicas. Dijo con una sonrisa torcida, señalando algo con su bastón. Pero ya es demasiado tarde para eso. Las dos gemelas siguieron la dirección de la mirada de su hermana. Y al ver un cuervo posado en una cornisa de un edificio cercano, sus rostros palidecieron como si hubieran visto la encarnación de sus miedos más profundos. Oh no, hermana. Susurró Lana, antes de tener que estirar los brazos. Lola se llevó la mano a la frente dramáticamente, antes de desmayarse sobre los brazos de su gemela con una teatralidad digna de una actriz de telenovela. Es nuestro fin. Deberías quitarte esa capa, ya todas nos acostumbramos a ti. Dijo Lenny, con una sonrisa suave mientras caminaba junto a otra persona, a través de uno de los parques de la ciudad. La rubia vestía un traje ceñido de color verde claro, con un diseño que parecía hecho a medida para proteger y resaltar su figura. En su cabeza no faltaban las gafas blancas, aunque en este punto parecían más un símbolo de su esencia que un simple accesorio. Lo más llamativo, sin embargo, era la larga bufanda blanca que llevaba alrededor del cuello, la cual ondeaba con cada paso como si tuviera vida propia, recordando la silueta de un par de colas que acariciaban el viento. A su lado, una figura encapuchada parecía empeñada en desaparecer bajo la tela marrón de su capa. Su andar era pesado, como si cargara con un peso invisible más grande que la misma prenda que la cubría. Lo sé. Respondió con voz apagada. Pero hoy llega Lori. Y no sabemos cómo va a reaccionar al verme aquí. Lenny ladeó la cabeza, observándola con ternura. Tranquila. Si le contamos cómo pasó todo, ella lo entenderá. No lo creo. Murmuró la encapuchada, con un hilo de voz quebrado. Allá afuera. No he hecho más que arruinar las cosas. El tono de su voz le arrancó un suspiro a Lenny. Sin dudarlo, acortó la distancia y rodeó con sus brazos a la figura abatida. Con un gesto delicado, apartó la capucha hasta descubrir el rostro oculto bajo la gran prenda, el cual estaba cargado de tristeza y miedo que pocas veces había visto en esta persona. Lynn. Dijo Lenny, con una firmeza cálida en la voz. Lori va a entender. Y aunque tarde un poco, no importa, porque yo estoy contigo. Continuará, nota del autor. ¿Qué tal? ¿Les gustó el capítulo? No sé si les gustó el duelo de las gemelas, pero espero que sí, ya que es mi primera vez escribiendo una pelea, aunque pienso seguir con ellas no serán el foco principal de la historia. En el siguiente capítulo, Haiku dará más respuestas sobre las reglas que rigen al plano astral, e indicios del cómo pasó todo esto. Y oficialmente declaró a Haiku como la mamá regañona de las hermanas Loud. Postdata. A que no se esperaban a Lynn aquí, ¿verdad? Pues en los capítulos de Lenny daré los detalles del por qué está aquí. Gracias por escuchar.